el nombre del Señor. La palabra en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2. Hemos estado hablando durante este mes sobre la importancia, sobre el valor y el poder de la palabra. Hoy vamos a hablar un mensaje que encontramos en esta carta del apóstol Pablo, que escribe el apóstol San Pablo, y es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, capítulo 4 versículo 2. Y esta carta, hermanos, es muy interesante porque en esta parte el apóstol Pablo defiende. Y Pablo, hermanos, aleluya, defiende, aleluya, lo que es la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Pablo había salido a comunicar el mensaje del evangelio a diferentes lugares. Estuvo en Galacia, estuvo en Corinto, estuvo en Éfeso, estuvo en muchos lugares. Y después de plantar iglesias, hermanos, detrás de él llegaban unas personas a las cuales se le llamaba los judaizantes, los cuales venían, hermanos, a arruinar o a echar a perder el trabajo que Pablo había hecho, engañando, aleluya, adulterando la verdad del evangelio que había sido predicado. En una ocasión Pablo le escribe a la iglesia de Galacia y le dice que si aún un ángel viniera a predicar un evangelio diferente al cual él había predicado, dice, el tal sea anatema. O sea, que no creyeran ese mensaje. Dice, fíjese a dónde llega Pablo, hasta qué altitud espiritual. Dice, si un ángel, aún si un mismo ángel del cielo viniera a predicar un evangelio diferente al que había sido predicado por Pablo, dice, deséchenlo y háganlo anatema. ¿Por qué? Porque el evangelio, hermanos, desde sus principios, el evangelio fue afectado, hermanos, aleluya, por personas que quizás, hermanos, aleluya, con una mala actitud o quizás por ignorancia, aleluya, hermanos, falsificaban la palabra o medraban la palabra. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Y escuche bien lo que dice Pablo, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y quisiera tomar, hermanos, estas palabras que el apóstol Pablo dice aquí, ni adulterando la palabra de Dios. Y yo quisiera hablarles bajo el tema la palabra adulterada. En otra versión, Pablo escribe, en otra versión, la nueva versión internacional, dice Pablo, más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. No actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Dice, ni torcemos la palabra de Dios, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad. Porque eso es el evangelio, hermanos, de Jesucristo. Una exposición clara de la verdad de Dios. Alguien dijo que donde quiera que esté lo genuino, también hallarás a alguien que está promoviendo lo falsificado. Incluso los críticos de arte han sido engañados por obras de arte falsificados. Y dentro, hermanos, del entorno social, aleluya, hay mucha falsificación de verdaderas pinturas de pintores clásicos e importantes. Hay muchos quienes han falsificado sus obras. En cuestión de la joyería, hay personas, hermanos, aleluya, que han falsificado joyas de muy alto valor, aleluya, por joyas con un metal o quizás, hermanos, aleluya, un material muy degradante, muy bajo, y las han falsificado, las han hecho pasar por genuinas. Entonces, qué tremendo es esto, hermanos, de la falsificación. Y lo más tremendo de esto es que mucha gente se acostumbra tanto a lo falso que hasta lo disfrutan. Se acostumbran tanto a lo falso que hasta lo disfrutan como si fuera genuino. Hay una historia en el libro de Primero de Reyes, un libro histórico de la Biblia, en el primer libro de Reyes capítulo 14 versículo 25 al 27. Durante este tiempo dice la Biblia que el rey que gobernaba Judá era Roboam. Y así dice la palabra de Dios, primero de Reyes 14, 25 al 27, dice, al quinto año, el rey de Babilonia, el rey Roboam, al quinto año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Dice, y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todos.
Me da a entender la Biblia que Roboam no hizo nada, hermanos, por defender los tesoros de la casa de Dios y de la casa real. Dice, también se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce y los dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Esta historia me dice, hermanos, que Roboam permitió el saqueo de la casa de Dios y de la casa real, y que en la casa de Dios, en el templo y en la casa real, dice que Salomón, cuando construyó el templo, había hecho unos escudos de oro que estaban colocados allí en la casa real y en el templo. Y dice la escritura que fueron los tesoros, fueron, hermanos, los escudos que robó Sisac y se llevó a Egipto. Roboam, hermanos, aleluya, dice que mandó a hacer escudos de bronce. ¿Qué diferencia hay entre el oro puro y el bronce? Mucha diferencia. Hay una escala de valor, hermanos, tremendo. Pero Roboam, hermanos, como estaba acostumbrado a ver cuando entraba a la casa de Dios o cuando entraba a la casa real, estaba acostumbrado a ver aquellos escudos ahí colocados en el lugar que Salomón los dejó. Él se conformó, hermanos, con escudo de bronce, que es muy parecido el color, que es muy parecido a la vista, hermanos, aleluya, aleluya, al oro. Y Roboam se conformó con escudos de bronce. Y dice que cuando entraba él, después de esto, cuando entraba a la casa real o entraba al templo, pues él se conformaba con eso y hasta lo disfrutaba, ver aquellos escudos que antes eran de oro y ahora eran de bronce. Él los disfrutaba. Y es lo que queremos decir, hermanos, que mucha gente se acostumbra tanto a lo falso que hasta lo disfrutan. Hay gente, hermanos, que no sabe diferenciar entre el verdadero evangelio de Jesucristo y el evangelio, aleluya, falso, o el evangelio falsificado, el evangelio torcido. Entonces tenemos que tener cuidado. La palabra de Dios es genuina, la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios, hermanos, es hermanos, genuina. Aquí la diferencia es en quienes los interpretan. Quienes interpretan la palabra de Dios bajo estándares o bajo principios, hermanos, no regulados por la misma palabra, ni enseñados, hermanos, como deben de ser, y tuercen la palabra de Dios a su conveniencia, y tuercen el evangelio, hermanos, para cumplir un propósito muy personal. A esto se le llama falsificar, medrar o torcer el evangelio. La Biblia dice que después de que el evangelio de la gracia de Jesucristo comenzó a expandirse entre los gentiles, no pasó mucho tiempo, hermanos, en que pareciera un evangelio falsificado, o sea, una mezcla de la ley y de la gracia. Había un grupo de personas llamadas los judaizantes, quienes, hermanos, decías en la introducción, llegaban, hermanos, al lugar donde Pablo había estado y había sembrado la verdad del evangelio, y ellos, hermanos, llevaban un evangelio diferente, un evangelio torcido, y lo que hacía era que confundían a la gente y en vez de ayudarlo, distorsionaban el verdadero mensaje del evangelio. Pablo escribió en varias ocasiones, hermanos, en contra de este grupo y de sus doctrinas que perturbaban la paz de la iglesia y que perjudicaban la fe de los nuevos creyentes. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado con la palabra adulterada. Yo voy a considerar aquí con usted algunas de las doctrinas, hermanos, que los judaizantes traían, hermanos, o presentaban. ¿Cuál era su principal énfasis? Y uno de los principal énfasis que hacían los judaizantes era que la salvación era por la fe en Cristo más el guardar la ley. Ellos decían, Pablo les enseñó que la salvación, si querías ser salvo, tenías que confiar y creer en Cristo, pero ahora nosotros les decimos que además de Cristo necesitan guardar la ley, necesitan circuncidarse, necesitan observar la ley de Moisés, someterse a los ritos, aleluya, del templo, para que puedan ser salvos. La Biblia dice en Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Aleluya. Este es un evangelio, hermanos, aleluya, falsificado. La salvación, hermanos, nos viene por Jesucristo.
La salvación es solamente y únicamente, aleluya, para aquellos que confiesan a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Cuando tú tienes un encuentro con real en Cristo, Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, y nadie iría al Padre si no es por Él. Jesús no añadió a ningún personaje, Jesús no añadió ninguna otra observancia. Jesús dijo que solamente por la gracia somos salvos, aleluya. Por gracia de Dios somos salvos. El evangelio falsificado es tratar de decirle a la gente que necesita, aleluya, conocer a Cristo, más añadir otras cosas más. No, hermano, la salvación es en Cristo. El salvo, después de ser salvo por la gracia en Jesucristo, podrá observar los diferentes ritos de la iglesia, podrá observar los diferentes sacramentos, podrá seguir adelante, hermanos, con lo que continúa, pero la salvación es única y exclusivamente por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Otra cosa, hermanos, que enseñaban los judaizantes era que la perfección de su fe estaba en someterse a la ley de Moisés. Eso decían, aleluya, si tú quieres perfeccionar tu fe, tienes que someterte a la ley de Moisés. Esa ley que Jesús cumplió, esa ley a la cual Jesús vino, aleluya, a cumplir y que la cumplió por nosotros. Dicen, ahora tú tienes que cumplirla también y tienes que judaizarte, y tienes, algunos hasta se cambian el nombre, aleluya, para hacerse más judíos. Algunos hermanos hasta se circuncidan, algunos hermanos, aleluya, hasta todavía guardan el sábado, porque dicen es que tienes que observar la ley para ser perfecto. No, hermano, la ley no te perfecciona, aleluya. La santificación, la consagración, la vida nueva, aleluya, el estar en comunión con Cristo es lo que te ayuda a irte perfeccionando en la vida cristiana con la ayuda poderosa del Espíritu Santo. No es, hermanos, aleluya, someterte a la ley de Moisés. Su legalismo era popular, porque el problema de nuestra naturaleza humana, hermanos, es que disfrutamos al alcanzar metas religiosas. Aleluya. Queremos cumplir más las metas religiosas que confiar sencillamente en Cristo y en la obra que el Espíritu Santo hizo en nuestra vida. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. La palabra del Señor solamente nos conduce, aleluya, a un conocimiento de la salvación a través de Jesucristo. La Biblia solamente nos habla que Jesús les dijo, aleluya, el que quiera ser mi discípulo, venga, aleluya, a mí, aleluya. El que quiera ser salvo y quiera satisfacer su sed espiritual, venga a mí, beba. Jesús no envió, hermanos, a ninguno hacia otra opción, aleluya, para complementar la obra que Él hizo en el Calvario. La obra del Calvario es perfecta, la obra de Cristo es perfecta. No hay que perfeccionarla, porque en Cristo está todo completo. Pablo le decía a la iglesia de Colosenses en el capítulo 2 versículo 10, y le dice en este capítulo 2 versículo 10 a la iglesia de Colosa, le dice, vosotros estáis completos en Cristo. Aleluya, estáis completos en Cristo. Cristo es la respuesta única y absoluta para nuestra salvación. Esto es lo que nos dice el evangelio, hermanos. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Cuando Cristo fue bautizado en el Jordán, dice la Biblia que cuando Él ascendió, hermanos, del bautismo, se oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, a Él oíd. A Él oíd. A veces nos gusta escuchar voces extrañas, hermanos, para tratar de completar nuestra perfección religiosa. Pero eso no es lo bueno, eso no es lo absoluto, eso no es lo sano. Hay que oír a Cristo, aleluya. Y lo que Cristo nos dice es que solamente en Él hay salvación. El apóstol Pablo dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Entonces no escuchemos a aquellos que falsifican el evangelio, que tratan de atar cargas pesadas sobre ti. Aleluya. El apóstol Pablo veía a estas personas de estas maneras que le voy a decir. Pablo dice que en segunda de la Biblia, hermanos, la Biblia, aleluya, y los discípulos nos hablan acerca de estas personas que falsifican, que trafican o falsean o tuercen el evangelio. Dice el apóstol Pedro
En el capítulo 2, versículo 1, Pedro ve a estas personas como falsos maestros. Pedro dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Aleluya. Dice, aleluya, introducirán encubiertamente herejías destructoras. Aleluya. Estos falsos maestros, hermanos, su trabajo es que tú quites tu mirada de Cristo y la pongas en tus obras, que quites tu mirada de Cristo y lo quites y pongas tu mirada en los logros que tú puedes hacer, que quites tu mirada en Cristo, que es la esperanza de gloria, y pongas tu mirada en lo que el mundo, en lo que el gobierno, en lo que la gente puede hacer por ti. Son falsos maestros, hermanos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. En Él es en quien únicamente tenemos que mirar. Tu mirada no debe estar puesta en el pastor, tu mirada no tiene que estar puesta en los líderes, tu mirada tiene que estar puesta única y absolutamente en Jesucristo, el Señor de nuestra vida. Pero mucha gente, hermanos, aleluya, aleluya, quieren que la gente, que la congregación o la gente se fije en Él como el gran apóstol, como el gran maestro, como el gran esto, como el gran aquello. No, hermano, aquí el único grande se llama Jesucristo de Nazaret. A Él sea la honra y sea la gloria. Oh, gloria a Dios. Falsos maestros, aleluya. La Biblia dice, hermanos, en 2 Corintios 2:17, cómo veían los apóstoles a este tipo de personas que trafican con la palabra, que medran con la palabra, que adulteran la palabra. Dice: pues no somos como muchos que medran. La palabra medrar significa traficar, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Y falsifican la verdad, ¿para qué? Para ser aceptados por la gente. Falsifican la verdad, ¿para qué? Para ser protagonistas, aleluya. Ellos quieren protagonismo. Falsifican la verdad para ser protagonistas. Yo soy el gran maestro. Nadie conoce la Biblia como yo. A mí nada más Dios me habla. A mí nada más Dios me dice lo que quiere que el pueblo, aleluya. Y son exclusivistas con ellos mismos, y aleluya. Para ellos nadie más tiene palabra de Dios, sino nada más ellos, porque se hablan de tú con Dios, aleluya. Y aún una vez hasta obligan a Dios según ellos, aleluya, a hacer lo que su corazón quiere. No, mi hermano, aleluya. Muchos que trafican falsificando la palabra de Dios. La Biblia dice que esta verdad se tiene que predicar con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios. Hablar de Cristo. Aquí no es importante la figura del predicador, aquí es importante la figura de Cristo. Aleluya. Otra forma como se les ve a este tipo de personas, lo dice 1 de Pedro 1:14. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Habla de embabucadores religiosos que, aprovechándose de la ignorancia de la gente, porque la gente no conoce la Biblia, porque la gente no lee la Biblia, porque la gente no ora, aleluya, aleluya, porque la gente, hermano, no se mete a leer y estudiar la palabra, aleluya. Muchos, aleluya, se aprovechan de su ignorancia acerca de Dios, aleluya, porque están lejos de las Escrituras. Por eso viven en ignorancia. Y si hay algo que hace que el pueblo se pierda, es la ignorancia. Es la ignorancia. Porque les es más fácil, hermanos, aleluya, abrir sus oídos a las voces que les presenta el mundo, o a las voces que les presentan predicadores falsos. Aleluya.
Yo decía la semana pasada que hoy en día hay muchos púlpitos donde se predica más de motivación personal y de superación personal, porque la gente quiere que le digas que mañana va a ser mejor, que mañana va a ser diferente, que el día de mañana vienen, aleluya, cosas mejores. Pero déjame decirte, no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el día de mañana y en los próximos años y en las próximas etapas y antes de que Cristo venga, vienen tiempos peligrosos, vienen tiempos peores que los que estamos viviendo. Me gustaría decirte que hay algo mejor para el día de mañana, pero no. Las escrituras se van a cumplir. Las escrituras se tienen que cumplir. Y las escrituras dicen, hermanos, aleluya, que vendrán guerras, aleluya, y rumores de guerras, y verán tiempos difíciles, aleluya. Si con esta pandemia, hermanos, de casi 5 meses nos ha puesto a temblar, imagínense lo que dice la Biblia, que vendrán cosas peores. Tenemos que estar preparados, iglesia. No abras oído a la voz de, aleluya, profetas malintencionados o falsos profetas que tratan de declararte cosas mejores, cuando la Biblia dice que vendrán tiempos peores. Y yo le creo a la Biblia antes que esa gente. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, hermanos. Dios había determinado que Jerusalén iba a ser destruida, que el templo iba a ser destruido, que la ciudad iba a ser arrasada por los babilonios. Y solamente un profeta se paró allí, hermanos, en las puertas del templo, para declarar en contra de los falsos profetas, para declarar en contra del falso sacerdocio, para declararle al pueblo porque se habían alejado de la palabra, se habían alejado de Dios y de su palabra. Si no obedecían, para irse, aleluya, con Nabucodonosor al exilio, la ciudad sería destruida. Pero tan pronto el profeta Jeremías declaraba esto, se levantaban un montonón, porque eran muchos más profetas que según esto hablaban por Dios, y decían: Jeremías está equivocado, Jeremías es un falso profeta, no le hagan caso, él está en contra de nuestra nación, por eso profetiza así. Y Jeremías, me lo imagino nada más, hermanos, encogiéndose de hombro diciendo: bueno, yo dije lo que dice Dios, si lo quieren creer, créanlo. ¿Y qué pasó? Que aquellos cientos de profetas que profetizaban prosperidad se equivocaron, porque lo que decían no era de Dios. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado, hermano, para poder declarar lo que dice la verdad de Dios. Dice el apóstol Pablo: como hijos obedientes, aleluya, obedientes a la palabra, aleluya, que la palabra se predique con sinceridad. Segunda de Corintios capítulo 2, dice, capítulo 4, versículo 2, dice el texto que leímos: más bien hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas, no actuamos con engaño, ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia en cuanto a la interpretación de la palabra? Dice, aleluya, la Biblia dice que el ministro de la palabra debe ser una persona correctamente preparado para su interpretación. Dice 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa, en otras versiones dice, y que traza bien la palabra de verdad. Que traza bien la palabra de verdad. Hay reglas hermenéuticas, hay reglas de interpretación, hermano, aleluya, que tú tienes que usar cuando interpretas la palabra, aleluya, cuando estudias la palabra. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que nuestra conciencia testifique de que decimos la verdad, que tú estás declarando la verdad de Dios, que estás diciendo lo que Dios quiso decirle al pueblo a través de la palabra. No decirle al pueblo lo que el pueblo quiere oír, sino decirle al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo oiga. Y para eso se necesita una correcta interpretación. Y Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia. Aleluya, esa palabra diligencia es importante.
con atención. Pon atención a lo que estás estudiando. Pon atención, aleluya, a lo que dicen las escrituras. Pon una atención verdadera, aleluya, y con verdad y con sinceridad declara lo que Dios quiere que el pueblo es, lo que Dios quiere que el pueblo escuche, no lo que el pueblo quiere escuchar. No se trata, hermanos, de endulzar los oídos. Se trata de bendecir a la iglesia con una palabra de Dios. La Biblia dice que Esdras era diligente. Esdras era un maestro muy versado en la ley que el Señor Dios de Israel le había dado a Moisés. Gozaba de la simpatía del rey y el Señor su Dios estaba con él. Aprobado por Dios, aleluya. Procura con diligencia presentarte Dios aprobado como obrero. Aprobado por Dios, aleluya. Dios le dio ese ministerio de pastor. Dios te dio ese ministerio de evangelista. Dios te dio ese ministerio, hermanos, aleluya, que tienes. Lo primero que tienes que saber, si Dios te llamó, cumple con el ministerio que Dios te dio. Aleluya, aprobado por la iglesia. Si eres pastor de una iglesia, que tengas el gozo y la simpatía de la iglesia, pero sobre todo que tengas un testimonio fiel delante de la iglesia, que lo que prediques lo vivas y que la iglesia ve que lo que estás enseñando, que lo que estás predicando, tú lo estás viviendo. Eso es, hermanos, que no tenga de qué avergonzarse, que trace bien la palabra de Dios, que seas honesto con la palabra, que seas disciplinado en el estudio, aleluya, que sepas infundir fe en la vida de los creyentes, que sepas, aleluya, animar a los creyentes, que sepas amonestar a los creyentes cuando necesiten ser amonestados, porque para eso es la palabra. Dice la Biblia que toda la escritura es útil para redarguir, para corregir, y podríamos añadir algo, hermanos, también para amonestar, aleluya, a la gente para que vivan conforme a la palabra. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3 nos habla de que vendrán tiempos peligrosos. Dice que vendrán tiempos peligrosos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Aleluya, teniendo comezón de oír, se amontonarán, dice, maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme al motivo, al deseo que tienen en su corazón, serán movidos. El verdadero evangelio, hermanos, aleluya, dice sufrirán, porque el verdadero evangelio primero tiene que provocar dolor para después poder curar. La verdadera palabra de Dios primero hiere, es como espada que hiere, pero después es bálsamo que cura. Esa es la verdad del evangelio. Y a muchos no les gusta escuchar el verdadero evangelio. Prefieren escuchar, hermanos, predicadores que les hablan de prosperidad, que van a prosperar, que van a ser ricos, que van a ser millonarios, que van a hacer esto. Prefieren escuchar, hermanos, predicadores que les dice que se sientan cómodos con su pecado en que están viviendo, al fin que la gracia lo cubre todo y la gracia de Dios redunda en más gracia, que entre más pecas, más gracia de Dios tienes. Qué tremenda herejía. El evangelio nunca te hará sentir cómodo con tu pecado. El evangelio es como una espada que te hiere. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice que penetra hasta partir el alma, como espada de dos filos que penetra. Si no te incomoda el mensaje del pastor, es que te sientes muy cómodo en tu pecado. Si no te incomoda el mensaje, el evangelio verdadero, es porque te estás tan cómodo, hermanos, con el espíritu de este mundo que te provoca indiferencia. Pero cuando tú recibes la palabra de verdad, te va, hermanos, aleluya, a inquietar, te va a incomodar, te va a hacer sufrir por un momento, pero después que la acepte, después de que digas: sí, Dios, gracias por tu palabra, la recibo en mi corazón, la acepto y permito que cambies todo lo que tengas que cambiar en mi vida,
entonces te curará, entonces te sanará, entonces te bendecirá. Es por eso que muchos rechazan el evangelio de Jesucristo, porque no quieren sufrir la sana doctrina, no quieren cambiar su molde de vida en que están viviendo. Están tan a gusto en él con su pecado que se sienten, aleluya, a sus anchas. Pero el evangelio de Jesús tiene poder para transformar. El evangelio de Jesús tiene poder, hermano. La sana doctrina va a cambiar tus actitudes, va a cambiar tus moldes de vida, va a cambiar tu forma de vivir, porque ese es el propósito de la sana doctrina. Pero ¿cuál es esta sana doctrina? Usted pudiera preguntarse. Número uno, la sana doctrina es aquella que exalta solamente a Cristo, al nombre poderoso de Cristo. No exalta al hombre. La sana doctrina siempre verá como figura principal y protagonista en la vida cristiana a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Cuál es la sana doctrina? Es aquella que le dice al hombre que es un pecador y que necesita un Salvador, que confronta al hombre con la realidad de su pecado y le dice: tú has pecado, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la sana doctrina, aquella que le dice al hombre que es un pecador. Aquella doctrina que te dice que estás bien como estás, que estás bien con tu pecado, aleluya, que disfrutes la vida y que no te inquiete nada. Esa es una falsa doctrina. La sana doctrina, hermano, siempre inquietará al hombre y le dice que es un pecador. La sana doctrina es aquella que le dice al hombre que no puede salvarse por sí mismo. Esa es sana doctrina que le dice al pecador: no puedes tú con tu pecado, no puedes tú ser salvo por ti mismo. Necesitas a Jesucristo, necesitas al Hijo de Dios, porque de tal manera envió Dios al mundo, aleluya. Dice, ¿para qué lo envió Dios al mundo? Dice, para salvar al mundo de su pecado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. La sana doctrina es aquella que le dice al hombre que merece el infierno, que merece la muerte eterna. La sana doctrina, hermanos, es la que te confronta y te dice: eres un pecador, y el pecador, el alma que pecare, esa morirá. La sana doctrina es aquella que le dice al hombre, hermanos, aleluya, que hay un infierno que está esperando a todos aquellos que no acepten a Cristo. La sana doctrina es aquella que le dice al hombre que hay un lago de fuego para donde el hombre pasará la eternidad si no se arrepiente de sus pecados y busca al Salvador llamado Jesucristo. Hoy en día hay muchas doctrinas, hermanos, que le dicen al hombre que el hombre puede superar cualquier cosa, y de los púlpitos les invitan a superarse. Aleluya. Ya, es más, ya no les dicen que hay un infierno ni hay un cielo. Hay muchas doctrinas entre países cristianas que le dicen: no, el sufrimiento lo vas a tener aquí en la tierra, el infierno va a estar aquí en la tierra, el infierno solamente está en tu mente, el cielo solamente está en tu mente, así que disfruta, aleluya, el cielo en tu mente. Oh, hermano, Jesús nunca habló de un pensamiento del cielo como un pensamiento. La hermana Lupita se fue a la presencia del Señor con la idea de su pastor, que le dijo: el cielo es un lugar, porque Cristo dijo: me voy a preparar un lugar para vosotros. Es un lugar real, así como el cielo es un lugar real. La Biblia dice que en ese cielo, hermanos, habrá calles de oro, habrá mar de cristal. Oh, aleluya, aleluya. Contemplar las cosas que Dios ha hecho para aquellos que vayan a su presencia. Maravilloso. Pero también la Biblia dice que hay un infierno. La sana doctrina te dice que hay un infierno donde arderás continuamente. Un infierno donde tu conciencia te talarará día y noche, segundo a segundo. ¿Y sabes cuál será, hermanos? Aleluya, el peor castigo en el infierno. El pensar en tu conciencia en el infierno, donde la Biblia dice, aleluya, que el gusano no muere. Tu conciencia te estará diciendo: tuviste oportunidad de ser salvo, tuviste la oportunidad de conocer a Cristo, tuviste la oportunidad de servir al Rey Jesucristo cuando estabas vivo, pero la rechazaste. Ese va a ser el peor tormento, porque te darás cuenta que tuviste una oportunidad y no la aceptaste.
La sana doctrina, hermano, aleluya, es aquella que le dice al hombre que sus obras buenas son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que no confíes en tus buenas obras, porque las buenas obras no son las que nos llevan al cielo. Porque las buenas obras no son las que operan salvación en nuestra vida. Porque las buenas obras no son garantía para ir al Padre. La única garantía para ir al Padre se llama Jesucristo de Nazaret. La sana doctrina, hermanos, es aquella que pone a Cristo por cabeza de la iglesia. La cabeza espiritual del cuerpo llamado iglesia es Jesucristo. Efesios capítulo 4, Pablo presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Él es el verdadero dueño de la iglesia. No es el pastor, no son los líderes, hermanos, ni un grupo de personas en un consistorio. El verdadero dueño de la iglesia se llama Jesucristo de Nazaret. La sana doctrina crea unidad en la iglesia de Cristo. La sana doctrina le dice al hombre que solo la sangre de Jesús es suficiente para limpiar su pecado. Solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, dice el apóstol Juan, nos limpia de todo pecado. No te dejes engañar, hermano. No te dejes engañar, amigo, con aquellos que medran con la palabra y te dicen: si usted da una ofrenda de $1,000, yo le garantizo la salvación. Hay quienes, hermanos, hasta han estado ya vendiendo pedacitos del cielo por cierta cantidad de dólares. No, y te dan un certificado diciéndote: ya tienes un lugar en el cielo porque compraste un certificado de $500. No, hermano, que no medren con el evangelio. Aleluya. No es el dinero que das, no es tu posición eclesiológica lo que te da una posición en el cielo. Solamente, hermanos, aleluya, el único que perdona tus pecados, el único que limpia tu corazón del pecado y tu alma la renueva, es el poder de la sangre de Jesucristo. La sana doctrina es aquella que cree en la santificación por la palabra y el Espíritu. Por la palabra y el Espíritu. Ser santificados por la palabra y el Espíritu es lo que nos santifica. Los que adulteran la palabra de Dios, tuercen, pervierten, sacan de contexto, no dicen lo que Dios dice a través del texto. El texto solo lo usan como pretexto para decir lo que ellos quieren decir. Falsifican la verdad. La Biblia dice que sus labios son mentirosos. Tuercen la verdad con un legalismo super extremo, atando cargas pesadas en la vida de los creyentes. Pervierten la verdad del evangelio, abusando de la gracia y viéndola como un modo de vivir un cristianismo ligero. Le dicen a la persona: peca al fin que Dios te perdona, abrazando el pecado como algo normal y ver las cosas de Dios como algo extraño. Aleluya. Aquellos que pervierten el evangelio son aquellos que dicen que se puede ser salvo sin arrepentimiento sincero y sin fe bíblica. Y tengamos mucho cuidado, hermanos. Cuando estudiamos teología, la teología nos dice que la única puerta, hermanos, para entrar hacia la salvación es el arrepentimiento de tus pecados. Que para poder entrar por esa puerta que es Cristo, para la salvación, necesitas arrepentimiento. Yo decía la semana pasada: ser compungido de corazón. Que te produzca arrepentimiento, que te arrepientas, que confieses tus pecados delante de Dios, que le digas: Dios, perdóname porque te he ofendido, perdona mis pecados, perdona mi alma, perdona mi corazón. El arrepentimiento sincero y genuino. Arrepentimiento. Pero quienes medran con la palabra te van a decir que no necesitas arrepentirse y que no necesitas tener fe, que vas a ser salvo simplemente porque la gracia de Dios así lo quiso. Pero déjame decirte, si no hay arrepentimiento, no hay salvación. Pedro le dijo, hermanos, a los judíos que estaban allí en el aposento alto: arrepentíos, arrepentíos. La puerta es el arrepentimiento. Arrepiéntete de esa maldad, arrepiéntete de ese pecado, arrepiéntete de haber ofendido a Dios. Y la gran bienaventuranza de esto es que dice la Biblia que quien se arrepiente y va a Jesucristo, Él les dice: vengan a mí los que estén trabajados y cargados,
que yo los haré descansar. Aleluya. Quienes tuercen la palabra al querer enriquecer a la iglesia y decirle que los problemas o pobreza son señal de que la gracia de Dios no está con ellos. Evangelio de la prosperidad. Pervierten el evangelio al no querer estar bajo autoridad. Pervierten el evangelio al no querer estar bajo autoridad. No quieren estar sujetos a sus padres, jóvenes. No quieren estar sujetos a su pastor o autoridad eclesiástica en la iglesia. Hay quienes quieren vivir un cristianismo muy ligero, donde ellos mismos se gobiernen sin estar bajo autoridad espiritual. Y eso no es bíblico. Necesitas un pastor, necesitas una cobertura, necesitas un líder espiritual. Aquel que Dios ha puesto en tu iglesia, ese es el pastor, él es líder. Hay que someterse, hay que sujetarse y hay que servir juntos al Señor. Hay quienes pervierten el evangelio al amar más el dinero que su integridad para con Dios y con su obra. Gálatas 1:9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aun si a un ángel viniere del cielo y predicare un evangelio diferente al que les he sido predicado, dice, el tal sea anatema. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. No le dejemos llevar por todo viento, dice la Biblia, o marea. No seamos como las nubes del cielo sin agua, las nubes que no traen lluvia, que son arrastradas por el viento de aquí para allá. Tengamos cuidado, hermano. La palabra de Dios, aleluya, es santa. La palabra de Dios es justa y es verdadera. Confiemos en la palabra. Sometámonos a la palabra. No permitamos, hermanos, que alguien adultere, que alguien tuerza la palabra. Estemos preparados, estad siempre preparados, dice la Biblia, para responder con mansedumbre a aquel que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Aleluya. Amemos la palabra y sometámonos a la palabra para que las bendiciones del cielo sean sobre nuestra vida. Moisés en Deuteronomio capítulo 4 versículo 1 y 2 le dice al pueblo de Israel: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de tus padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Dice Moisés: no añadiréis a la palabra. Aquí en la Biblia, hermanos, tenemos la palabra completa. Tenemos la revelación de Dios que Él quiso dejarnos a nosotros. No tenemos que acudir a una nueva revelación como algunos predicadores lo dicen. Hay quienes han hecho a un lado la palabra y dicen: ahora Dios me revela todo a mí directamente. Y yo se lo digo al pueblo: eso es mentira y falacia. Aquí está la palabra. Dice el apóstol Pedro: esta es la palabra, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra que ha permanecido a través de los siglos. Esta es la palabra que tiene fidelidad al pensamiento de Dios. Dios no actúa fuera de su palabra. Dios, hermano, nos ha dado su palabra para que caminemos y andemos en ella. A Cristo se le acercaron, hermanos, los griegos, diciéndoles o pidiéndoles que les dijera más acerca de Él. ¿Y sabes a dónde los dirigió Jesús? La Biblia dice que Jesús los dirigió y les dijo que escudriñasen las escrituras. Escudriñasen las escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y en ella os parece que hallaréis la vida eterna. Jesús les dijo: escudriñen la escritura. No les dijo: vayan con el sacerdote. No les dijo: vayan con el escriba. Vayan a la palabra, vayan a las escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí. Hoy en día hay muchos hermanos que dicen: yo tengo una nueva revelación que Dios me dio, sigan mi nueva revelación. No, hermano, aquí está la revelación de Dios completa y perfecta para tu vida. A ella oye, en ella medita. Y cuando tú oyes, meditas y guardas la palabra, estarás preparado para descubrir a aquellos que quieren torcerla a su conveniencia y que no están diciendo verdaderamente lo que Dios dice. Jeremías lloraba, se lamentaba, porque el pueblo dejó de oír a Dios. Comenzó a oír a sus profetas,
comenzó a oír a los supuestamente profetas que le decían: no escuchemos a Jeremías, no escuchemos a Jeremías, no escuchemos a este hombre que está aquí diciendo algo contrario a la palabra. No, lo acusaron, hermanos, de no ser nacionalista. Acusaron a Jeremías, hermanos, aleluya, de ser un hombre que traía una profecía falsa. Llegó un momento en que Jeremías dijo: Señor, ya no quiero hablar tu palabra. Quise renunciar a hablar tu palabra, pero tu palabra era como un fuego que se metía a mis huesos. Un fuego de Dios que se metía a mis huesos. Y por más que quería yo callarla, no podía, porque ese fuego me hacía que declarara la palabra. Y aunque el pueblo no la creía, y aunque los sacerdotes no la creían, aunque los escribas no la creían, aunque los profetas no la creían, yo estaba convencido de que esa era palabra del Dios del cielo. Aleluya. Vayamos a la palabra. Sigamos creyendo en la palabra. Hermano, la palabra de Dios sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a no caer, Padre Celestial, bajo el dominio de falsos profetas, a no caer bajo el dominio de falsos maestros, a reprender, Señor, la herejía de aquellos, Señor, que quieren venir a trastornar la iglesia o la paz de tu iglesia. Que honremos y amemos tu palabra, porque esta es la palabra del Dios bendito, es la palabra del Dios del cielo, es la palabra del Dios eterno, es la palabra que cuando la leemos hallamos paz, que cuando la escudriñamos, aleluya, sentimos que comemos, sentimos, Señor, que nuestra hambre espiritual se mitiga, porque es el pan del cielo que tú, Dios, enviaste para bendecirnos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos.